bueno, como lo habíamos anticipado, nos vamos a los estudios centrales de Radio Alas, lo vamos a saludar a Nahuel Cárdenas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Nuevamente acá en esta radio que es casi nuestra segunda casa. Claro, usted es el dueño de casa ahí, naturalmente, como no puede ser de otra manera. A mí me gustaría, hay que decirle a la audiencia que Lisandro Nahuel Cárdenas es candidato a senador nacional. Bueno, él es, por supuesto, que proviene, está en un frente, pero digo, básicamente, cuando hablamos de Cárdenas, hablamos de un partido que tiene un raigambre nacional, y por supuesto acá en San Juan están trabajando, por un lado, reordenando la tarea política, que no es fácil nunca, pero creo que Nahuel nos va a dar, nos va a hablar digamos, de esta elección en la cual él es candidato a senador, pero quiero que le contemos a la audiencia qué es lo que piensa vos, Nahuel, porque uno va adquiriendo cierta experiencia y se va dando cuenta que muchas veces todo lo que se dice no se hace, o todo lo que se quiere hacer es un invento muchas veces, ¿no? Por tu juventud y por tus ganas me gustaría que le comentes a los que nos están escuchando acerca de la propuesta que en este caso tienen ustedes, ¿no? Bien, sí, bueno, comparto plenamente, quizás detrás del diagnóstico que le sigue a la situación actual, ¿no? Que tiene que ver con una crisis institucional muy aguda, donde justamente las instituciones no están dando respuestas a las requisitorias, a las urgencias, a las necesidades o a las problemáticas que están atravesando a las sociedades y a la ciudadanía. Y bueno, en ese sentido me parece que parte de la tarea que debería llevar adelante y que debe llevar adelante la dirigencia política en general tiene que ver con la reivindicación de la práctica política como una práctica de servicio, con una profunda vocación de servicio también, por supuesto, y siempre orientada a la resolución de estos inconvenientes, problemáticas y demás que hacíamos referencia. Y en este sentido también, por supuesto, la palabra que uno va esgrimiendo en el transcurso, ya sea de las campañas electorales o ya sea de los distintos proyectos que va llevando adelante durante el resto del año cuando no se encuentra en campaña, debe ser de un valor inconmensurable, volver a esas cuestiones que tenía la vieja política. Hay algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero el valor de la palabra me parece que es algo inclaudicable. Uno cuando estrecha la mano de un vecino, de una vecina, ciudadanos de San Juan, ¿no? Y le dice: mire, nosotros vamos a trabajar por tal o cual cuestión, vamos a impulsar tal o cual proyecto. Creo que cuando recibe ese voto, recibe también un voto de confianza y, en ese sentido no podemos continuar con otras prácticas, al menos quienes se han valido de esto, con esas prácticas que están plagadas de engaños, de mentira, de eufemismos. Los socialistas tenemos una larga trayectoria, una larga tradición, la que siempre nos hemos anclado, por supuesto, desde una sobriedad importante en el valor de la palabra, en el valor del compromiso que se genera en ese lazo con el ciudadano. Y creo que es algo que vamos a continuar levantando en este proceso electoral. Lisandro, me gustaría que le contés, porque sé que te gusta hablar con la gente, también tenés tu lado de estudiante, sé que estás completando tus estudios en la Universidad Nacional de San Juan, pero me gustaría que le contés a la audiencia qué te dice la gente, qué te pide, porque la verdad que después de escuchar lo que pasó en la provincia de Córdoba, por ejemplo, en el sentido
de que las encuestas o los encuestadores o los pícaros que tienen una facturación extra le hicieron creer, o no, si así fue lo que le dijeron, ellos anticipaban que ganaba los que perdieron. Y ¿qué se siente esto? Porque, digamos, es una falacia, pero también es una experiencia más para quienes, como nosotros, somos, digamos, observadores de lo que hacen los dirigentes políticos, y ustedes que son protagonistas. Y bueno, creo que esto tiene que ir transparentándose para saber quién es quién, ¿no? Sí, seguro. Bueno, por un lado, lo que la gente nos comunica en la cotidianeidad, ¿no? También porque más allá de que ahora nos encontramos dentro de esta cuestión de la campaña, el resto del año no solamente continuamos caminando, habitando espacios, estando en tal barrio, colaborando con la unión vecinal, con el club, con demás, sino que, bueno, somos parte de esto, ¿no? Y el primer pedido y la primera requisitoria que surge siempre es, ante cierto hartazgo de ciertos dirigentes, la necesidad de que la política vuelva a encauzar sus miradas hacia lo que te decía, hacia la resolución de los problemas, es decir, volver a plantear cómo resolver la cuestión habitacional, cómo resolver el acceso, el derecho al acceso a la vivienda, cómo poder conciliar y consensuar una ley de alquileres que sea justa para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a ella. Bueno, problemas urgentes, el proceso inflacionario, la mitad de nuestros niños y niñas del país que están bajo el umbral de la pobreza. Bueno, esas cuestiones es lo primero que nos pide la gente. Y digo, la gente, ciudadanos, nuestros amigos, nuestras amigas, compañeros de la facultad, gente cercana con la que nos vinculamos. Es el primer pedido. Y creo que todo proyecto político que se presenta en estas elecciones, dentro del marco de la campaña, debe aunar los esfuerzos para que los proyectos justamente estén orientados por esta lógica. Sandro, también uno me está escribiendo gente, ¿no? Y me pregunta, y te quiero preguntar lo que me dicen. ¿Estás conforme con esto que estás haciendo o es una experiencia más? Porque a veces uno, dice el oyente en este caso, uno ve cómo hay nuevas figuras, pero siempre me aparecen los mismos. Es decir, ¿hay alguna observación de tu parte, Nahuel? Si te voy a ser sincero, la verdad que conforme no estoy. Uno cuando se involucra en la práctica política, yo me afilié al Partido Socialista hace unos 10 años aproximadamente, y cuando me afilié y comencé a participar en el Partido Socialista fue porque tenía cierta necesidad de que las cosas que veía mal, que se pudieran modificar, y entendí que la herramienta, el mecanismo para modificarlo era a través de la participación política. ¿Y cuáles son las cosas que queremos modificar? Y bueno, hay cuestiones muy sensibles en nuestro país y que a mí también, por supuesto, siendo un ciudadano más de esta provincia, de este país, me movilizan muchísimo. El mero hecho de que cada vez que vemos los diarios, vemos que los indicadores nos muestran que hay 4 o 5 niños y niñas de nuestro país bajo el umbral de la pobreza, creo que es algo que no solamente nos debería dejar en ese lugar de la indignación, sino que también nos debería empujar a poder modificar y resolver esta cuestión de forma urgente. Es una atrocidad que en un país como el nuestro existan niños y niñas que no pueden escapar a esta pobreza estructural. Entonces, bueno, ¿cuándo estaré conforme? Cuando podamos al menos comenzar a desandar un camino de resolución de estos conflictos. Claro, y además creo que marcás bien vos el nivel de pobreza, el nivel de desatención que se van dando, el aparato de corrupción, que no es menor.
en cada elección aparecen cosas inconcebibles. Por ejemplo, que en la provincia de Córdoba hayan tenido que vivir horas y horas en un sistema electoral que aparentemente, por lo que se sabe, de boleta única o lo que fuese. Bueno, tanto en la anterior elección como en la de anoche, realmente a uno le cuesta creer que todavía tengamos este tremendo atraso, ¿no? Sí, bueno, seguro, son cuestiones que se deben volver a discutir, se debe volver a repasar, porque yo, bueno, personalmente yo y el partido al cual me toca en esta oportunidad representar, estamos totalmente a favor de la implementación de una boleta única. Si bien creo que nos vemos mejor o de una forma más fidedigna representados por el modelo que se implementó en Santa Fe, puesto que, bueno, tiene otras bondades que en algún otro momento los podríamos charlar. Pero es necesario que podamos continuar perfeccionando, revisando cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y democrática, en función de que se pueda transparentar y mejorar la calidad institucional. La transparencia en la gestión, la transparencia en los procesos democráticos son cruciales para recuperar ese voto de confianza, esa creencia de que la política y el Estado pueden ser espacios y herramientas para la resolución de muchísimos los problemas de nuestro país, de las distintas provincias y federaciones. En este sentido, los socialistas y las socialistas siempre apuntamos a generar y a poner sobre el debate, sobre la mesa, todos los mecanismos que tiendan a la transparentización de los procesos, de las instituciones y demás. Es clave para poder volver a generar determinados vínculos de confianza con la sociedad civil. Nahuel, sé que tenés una idea, nos la has anticipado, respecto de cuál debe ser el accionar, en tu caso, si llegás a ser senador y tenés que formar parte del Congreso de la Nación en la Cámara Alta. Sé que tu idea es ir a Buenos Aires exclusivamente a la sesión, o tal vez en algunas comisiones, pero básicamente tu ámbito central es la provincia de San Juan, ¿no? Sí, Carlos, mirá, nuestra propuesta, nuestra idea, nuestra proyección tiene que ver algo con algo que parece un tanto revolucionario, si se quiere, pero nuestra propuesta es trabajar por los sanjuaninos y por las sanjuaninas, con los sanjuaninos y las sanjuaninas, y para los sanjuaninos y las sanjuaninas. Entonces, en ese sentido, creemos que, brindarle a la ciudadanía la posibilidad de que tengan representantes legislativos, que brinden su banca a las distintas requisitorias que puedan tener, me parece que es algo quizás hasta inaudito, al menos yo no lo he visto en algunos años de experiencia política que tengo. A veces lo normal, lo que debería ser, parece lo más alejado de la realidad, pero lo que ofrecemos es esto, dentro de nuestros proyectos, dentro de lo que nosotros planteamos, poder continuar habitando la provincia de San Juan, solamente yendo a Buenos Aires, porque con nosotros cuando ingresemos al Congreso vamos a ir a sesionar, vamos a participar de las comisiones como debe ser, pero después, el resto del tiempo, el resto de los días, tenemos que continuar habitando nuestra provincia. Y esto, como te decía, parece un tanto ilógico si lo vemos en función de lo que ha venido ocurriendo últimamente con algunos otros legisladores que hace muchísimo tiempo que no vemos en la provincia de San Juan, que hace muchísimo tiempo están en el Senado de la Nación y han perdido contacto con la realidad de los sanjuaninos y de las sanjuaninas, legisladores que
se están perdiendo de conocer cuáles son las vivencias más íntimas de nuestros habitantes, de nuestros ciudadanos. Entonces, bueno, nosotros como socialistas, como te decía, tenemos quizás como alguna de nuestras características una sobriedad muy explícita, si se quiere. No nos gustan los excesos, no nos gusta tanta parafernalia. Nosotros lo que queremos es participar de la política, participar de las instancias de deliberación, poder aportar a la construcción de proyectos que nos ayuden a transformar la realidad y, por supuesto, utilizar estas herramientas para que todos y todas podamos vivir en un mundo un poquito mejor. Creo que el motivo de la política es ese. Claro, fundamentalmente, coincido contigo, Nahuel. Vamos a hacer una pausa y usted que desea dónde está, Nahuel. Perfecto, nosotros vamos a hacer una pausa, cumplimos con nuestros anunciantes y ya volvemos porque hay algunas otras preguntas que me gustaría hacerte en esta entrevista. Así que, Tony, adelante. 6 la temperatura, seguimos en resumen de noticias. Vamos a presentar también el saludo de nuestro columnista que se suma a este programa del día de hoy, Martín Zuleta. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, un placer en saludarlos a todos. Bueno, ahí está, quiero que sepa que en los estudios está el joven dirigente del socialismo, Nahuel Cárdenas, es candidato a senador, y bueno, me gustaría que le formule alguna pregunta. Nosotros hemos estado hablando de lo que va a hacer, su idea es estar más con los sanjuaninos que en Buenos Aires, pensando que si es senador tiene que volver a la fuente. Hay muchas cosas que hay que conversar con la gente y no estar buscando la comodidad de un Buenos Aires dentro de la temática que usted ya conoce, ¿no? Y bueno, en primer lugar, un saludo grande, Nahuel. No sé si nos conocemos directamente, pero con tu padre sí, y sé que soy el hijo del Chango, así que de ese mismo, un abrazo grande y muchos éxitos en estas elecciones que vienen, Nahuel. Un gusto, estimado. ¿Nahuel? Sí. Te estaba hablando de Martín Zuleta. Sí, Martín, bueno, mucho gusto. No tenemos el placer de conocernos personalmente aún. Así que bueno, espero alguna otra invitación, ya sea en este ámbito o en alguna otra. Entiendo que Carlos también suele realizar algunas invitaciones para los amigos ahí en el domicilio de su casa, con algún brindis para compartir, así que bueno, ahí podríamos aprovechar y conocernos con Martín. Bueno, Nahuel, un placer. Y no, me interesaba y me interesa mucho porque, bueno, ustedes vienen a significar una oferta electoral que un poco es salir un poco de la grieta que hay entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, y creo que es interesante que el electorado también tenga una alternativa. Lo que sí me llamaba la atención cuando me puse a ver más o menos quienes integraban la propuesta de Schiaretti en la provincia, tengo entendido, Nahuel, que ustedes, el socialismo que vos representas, ha estado muy cerca de Sergio Uñac en las últimas elecciones, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bueno, en función de esta vocación que nos gusta poder desarrollar a los socialistas, es que nosotros en las instancias provinciales estamos formando parte del Frente San Juan por Todos, y estuvimos acompañando al actual gobernador, Sergio Uñac, en las últimas elecciones provinciales, bueno, generando las distintas instancias de diálogo, tanto por el lado de los aportes que podíamos llegar a sumar dentro de este proyecto, como también, por supuesto, las críticas, y bueno, muy felizmente y con una cultura democrática muy profunda, hemos tenido un gran acercamiento y un gran diálogo con Sergio Uñac, y bueno, por supuesto se mantiene la mejor de las relaciones, y bueno, esperando estos últimos meses de su gestión para recalcular y poder realizar todos los análisis correspondientes para lo que se venga hacia futuro.
Perfecto. Y te preguntaba esto porque me llamaba la atención, sentí un poco de curiosidad en razón de que creo de que no se les habrá enojado Sergio Uñaga en el sentido de que hoy necesita de todos los votos que han estado jugando en el frente y ustedes, bueno, se van por una digamos, por una vía diferente para la elección nacional, pero han quedado buenas relaciones con el uñequismo. No, sí, por supuesto. Digo, el gobernador entiende perfectamente que esto forma parte de, bueno, del juego de la democracia y que entiende también, por supuesto, que mi persona y el resto de los compañeros y compañeras del Partido Socialista estamos construyendo espacios desde los cuales aportar a la construcción de un país mejor. Simplemente eso. Y creo que el gobernador, en una actitud profundamente democrática, lo comprende de una muy buena manera. Entonces, hemos tenido posibilidades de conversar al respecto de esto y por supuesto que ha sido dentro de un marco formal, pero bastante distendido a la vez y con algunos chistes y risas en el medio. Nosotros, como te decía Martín, venimos al escenario político para aportar, no para poner palos a la rueda. Y en este sentido también con el próximo gobernador ya electo, Marcelo Rego, si bien quizás dentro de las cuestiones que tengan que ver con los programas de gobierno y demás nos diferenciemos un poco, nuestra intención y nuestra vocación no es la de poner palos en las ruedas, sino todo lo contrario. Y por supuesto siempre estando atentos a la defensa de los derechos de los sanjuaninos, de los intereses de nuestra ciudadanía y bueno, y particularmente teniendo en cuenta también que somos un partido que busca la ampliación de derechos y el bienestar de los sectores más populares de nuestra provincia. Bienvenido sea, porque me causó una buena impresión en ese aspecto, entender que, bueno, que más allá de haber formado parte, de acompañar la misma visión del gobernador, tengan esta chance de ponerse hoy enfrente, por decirlo de alguna forma, y que bueno saber que exista un diálogo cordial y democrático que a veces es necesario ir recuperando, porque por ahí los argentinos nos hemos acostumbrado mucho a la crisis política en donde se paran unos de un lado y otros de otro, y creo que por ahí está muy bueno saber, y por eso me interesaba tu respuesta, saber que existen fuerzas políticas que están trabajando en un diálogo un poco más transversal, por decirlo de alguna forma. Creo que es necesario. ¿Y cómo ven ustedes, Nahuel, esto que ha pasado en Córdoba tan interesante, donde creo que yo hablaba con Carlos hace un tiempo atrás, cuando se armó todo este tema del fallido intento de ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio, y yo hacía un análisis político con Carlos y decía que a lo mejor había sido un pequeño error no haber permitido el ingreso de Schiaretti en la fuerza opositora, en razón de que Córdoba siempre ha significado en las últimas elecciones nacionales un fuerte respaldo del macrismo fundamentalmente y de Juntos por el Cambio, pero el elector cordobés siempre acompañaba a su vez al peronismo provincial, que no es kirchnerista, por decirlo de alguna forma, y en las nacionales al macrismo y a Juntos por el Cambio, el elector cordobés. Pero hoy se va a encontrar con esta disyuntiva el elector cordobés de decir, bueno, ahora tenemos a Schiaretti también como candidato a presidente, así que ¿cómo ves ese escenario de Córdoba que puede ser importante y definitorio para las elecciones nacionales, Nahuel? Bueno, como lo decís, si hay algo que es constante y atraviesa todo este 2023 electoral, es justamente la complejidad, cómo se van articulando las distintas instancias de elecciones que van desde lo nacional hasta lo provincial, lo municipal. Bueno, la imagen del intendente electo ayer es muy representativa, y más aún el discurso que ofreció Yarlora. Y en este sentido creo que hay que prestar particular atención a los electorados provinciales en el sentido en que lo manifestaba el gobernador electo de Córdoba. Me parece que, esto empieza a romper un poco ciertas lógicas que se dan desde los medios de comunicación de Buenos Aires, desde ciertos dirigentes políticos que habitan la ciudad de Buenos Aires,
y desde dirigentes políticos del interior que replican lo que dicen estos dirigentes porteños. Me refiero a lo siguiente. Muchas veces se empieza a comentar que las democracias del interior, más que democracias, son feudos. Bueno, hay sobradas experiencias, sobradas demostraciones en que las democracias del interior están totalmente vivas, tienen una mirada crítica muy profunda y que lo que están llevando adelante es revitalizar un factor que el centralismo porteño, particularmente de Juntos por el Cambio, encarnado en la figura de Macri, de Bullrich y de Rodríguez Larreta, no lo puede vislumbrar. En el interior queremos tener también miradas federales. Las democracias del interior, los ciudadanos del interior, queremos llevar adelante proyectos federales. Y esta cuestión me parece que no es un dato menor. Lo que pasó en Córdoba responde a estas lógicas también. No hay una lógica que se vaya a seguir al pie de la letra en función de lo que diga Buenos Aires o tal o cual dirigente o tal o cual medio de comunicación que se encuentra al interior de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Las poblaciones, los ciudadanos de las democracias de Jujuy, de Misiones, de San Juan, de La Rioja, están dando respuestas muy claras de que la práctica democrática, aún con sus errores y sus contradicciones, está totalmente viva y a lo que responde es a las miradas federales de cada provincia. Reitero, por supuesto que hay cosas para mejorar, por supuesto que hay cosas en las que se pueden avanzar, pero la mirada federal creo que es algo que se va a poner en la mesa del debate para estas elecciones. Y nosotros, los socialistas de San Juan y los socialistas del país también, por supuesto, creemos que dentro de esta fórmula que estamos impulsando con Schiaretti y Randazzo, tenemos posibilidades concretas de poder pasar a discutir una mirada federal de nuestro país. Y por supuesto convocar al resto de las fuerzas políticas a que se sumen a esta construcción federal. En este sentido, hay otra cuestión que también me gustaría resaltar. Nosotros en nuestras fórmulas y en nuestras candidaturas, nuestras listas de San Juan, no tenemos ningún tipo de atadura ni las vamos a tener con ningún candidato o presidente gobernante electo, ¿sí? Nosotros tenemos una construcción que estamos desarrollando con Schiaretti y demás, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de atadura, tenemos un diálogo democrático, que es algo totalmente distinto, ¿sí? ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque yo no sé si los otros precandidatos, fundamentalmente ahora que se está hablando mucho de que casi se le está dando por ganada la elección presidencial o a Bullrich o a Rodríguez Larreta, no sé si los otros candidatos pueden decir lo mismo, ¿sí? Yo sí lo puedo decir. Sebastián Pelayes, nuestro candidato a diputado nacional, también lo puede decir. Cada una de las personas que integran nuestra lista también lo pueden decir. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestra provincia, de nuestros ciudadanos, y no vamos a estar tendiendo cierta vocación de complacencia con los gobernantes de turno a nivel nacional. Nosotros somos acá de la provincia de San Juan y defendemos los intereses de San Juan. Y ese es nuestro aporte a la construcción de un país mucho más federal. Y quizás es algo que, lo hemos visto en las fotos de las celebraciones que se dieron acá por calle Ignacio de la Rosa y Ameguino, cuando llegaron raudamente en avión muchos dirigentes nacionales de la ciudad de Buenos Aires, que son porteños. Bueno, esa foto nosotros no la vamos a tener. Esa foto no la vamos a tener, porque nosotros venimos a trabajar acá. Y no vamos a tener ningún tipo de atadura con los dirigentes nacionales. Con los del Ejecutivo fundamentalmente. Pues has visto, Martín, Carlos, que hay sobradas demostraciones de cómo ocasionalmente algunos pícaros hacen prevalecer los intereses del Ejecutivo Nacional, de los dirigentes porteños y de sus miradas antes que la mirada federal de nuestra provincia. Antes de darle la última palabrita, Carlos, yo lo último, Carlos, que quisiera, porque bueno, a mí me interesa mucho escuchar, me ha interesado muchísimo las respuestas que ha tenido Nahuel. Creo que hay una especie de coherencia e identidad, más allá de todo lo que puede llegar
a separar al socialismo ideológicamente del schiarettismo, por decirlo de alguna forma, pero lo que habla Nahuel de una mirada federal, creo que Córdoba fue un ejemplo en pleno kirchnerismo de la defensa de los intereses provinciales frente al Estado Nacional, y de eso hay una cierta coherencia con el espacio en el que ustedes están participando. Pero para que los sanjuaninos comprendamos más esto de Schiaretti y el socialismo en San Juan, ¿esto es una alianza que se ha dado, Nahuel, solamente en la provincia de San Juan, o el socialismo a nivel nacional también está con Schiaretti? No, las definiciones de nuestro partido socialista argentino han llevado a la constitución de esta alianza con el schiarettismo, apoyando también la postulación de Florencio Randazzo, y bueno, todo en función de lo que, bueno, muy bien detallabas anteriormente, Martín, que tiene que ver con la intención de poder generar un armado que sea superador a la grieta existente, puesto que creo, y quizás caigamos en alguna coincidencia quienes estamos acá, ¿no? Creo que es necesario salir de esta grieta que a veces parece reducirse más a rencillas entre uno u otro dirigente político que a la resolución de los problemas. La dirigencia política se tiene que estar volcando estrictamente a esta cuestión, y para eso es necesario poder alcanzar los mínimos consensos. Me parece una picardía enorme que el Congreso de la Nación no pueda estar funcionando con total normalidad, dicho de alguna forma, porque haya o existan legisladores que se levantan cuando un sector distinto al propio propone un proyecto de ley y lo presenta para el debate, y pasa en el sentido contrario también. Entonces me parece que hay consensos que debemos volver a constituir, debemos volver a fortalecer, porque la necesidad de nuestros ciudadanos lo está dando a entender de la forma más urgente, que es a través, y de la forma más clara, que es a través de los votos. El surgimiento de estos muchachos que calan muy profundamente desde la bronca, con mensajes muy antidemocráticos, muy rimbombantes, pero parecen cascarones vacíos, haciendo referencia a Milei y a ese grupete de extrema derecha. Tiene que ver con esto también, con que la política le está dando lugar a esa aparición mediante la no resolución de los problemas. ¿Y cómo se resuelve esta situación de esta aparición que tanto preocupa a muchos políticos? Y un ejemplo, Martín, lo vimos ayer en España. El socialista Pedro Sánchez encabezó un proceso político, democrático, de transformación, y el Partido Socialista va a volver a ser gobierno, si todo marcha como podemos anticipar, va a volver a ser gobierno con una coalición progresista en la península ibérica. Entonces, hay que hacer política, pero política de la buena, de la que está plasmada en nuestra Constitución, de la que marcan los libros, que es la necesaria para avanzar como país, para avanzar como nación. Los socialistas venimos a esto, a aportar esa construcción y a encabezar los procesos, por supuesto, que sean necesarios para que esto ocurra. Y nuestra incorporación a este espacio tiene que ver con esto. Bueno, yo te felicito, Nahuel, ha sido un placer cómo has podido, contestar esta idea y permitirnos entender también a nosotros, al elector sanjuanino, que tiene la posibilidad de elegir en las próximas elecciones, no solamente PASO, que seguramente creo que no tienes ninguna competencia interna en la PASO, seguramente te veremos en la general también, creo que es así, que ustedes no están dentro de compitiendo con otra línea interna, así que vamos a tener la posibilidad de seguir charlando, y realmente me ha gustado mucho lo que has planteado. Se entiende la coherencia de jugar en un espacio político que está construyendo algo diferente a esto, así que muchos éxitos, se nota que tenés madera, y darle un gran saludo a nuestro amigo Chavo. No, pero quería aprovechar, Martín, porque el planteo de la voz federal o del concepto del federalismo, que data de hace muchísimos años, ¿no? Acá los partidos provinciales
de la época de los 80. Mire de cuándo data de 1810, cuando empezaron a discutirse la organización nacional, que quería en el centralismo porteño y terminó ganando y plasmándose en una constitución el federalismo, así que desde allá data. Claro, pero en la década del 80, para acercarnos un poquito a la edad de Nahuel, en la década del 80 también se cortaron por la canchita y quisieron aprovechar el federalismo como concepto central para la consecución, digamos, de alianzas, y así fue que Bravo, con el bloquismo, y unido a Alfonsín, le ganó el radicalismo de San Juan. Sí, a ver, sí, hacer el federalismo en serio, ¿no? No, esto de que sí, que la economía regional, y que la jodita que hace este muchacho Massa y demás, no. Acá las cosas hay que hacerlas pensando en la gente de San Juan, como está pensando Nahuel. Por eso va más allá del federalismo, va a una filosofía distinta de hacer política. Y yo no estoy adherido para nada al socialismo, simplemente me considero un gran observador de estas cosas, como te pasa a vos también, Martín, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero es bueno. No sé qué edad tiene Nahuel, pero debe andar por 40 años, por ahí, Nahuel. A ver, Nahuel. Un poco menos. Bueno, hay otra cuestión que caracteriza a nuestra lista es que, bueno, somos varios, casi todos somos menores de los 37 años. Yo tengo 34. Entonces, más placer da entonces, Nahuel, escuchar conceptos tan claros y bueno, siempre el socialismo se ha caracterizado por tener dirigentes muy comprometidos con sus ideas, muy informados, y yo he tenido la oportunidad de hablar mucho, así que da por ahí placer, pese a que yo vengo y tengo una raíz muy peronista, conservadora, pero da mucho placer saber que todavía hay espacios políticos que hacen política con esta seriedad, con esta altura, preparándose para defender ideas, así que yo te felicito mucho, Nahuel. Bueno, muchas gracias, Martín. Pretendemos eso, dentro del conjunto que puede existir de disidencias y de diferencias, poder encontrar cuáles son aquellos puntos en común en los cuales podemos sentarnos a discutir un nuevo país, una nueva provincia, una mejor provincia. Es la vocación de los socialistas y por eso, digo, también nos parece sumamente sano poder volver a recuperar y traer las mejores tradiciones del peronismo, del justicialismo, ¿no? Del radicalismo, de las expresiones de izquierda, que cada vez avanzan en prácticas más y más democráticas. Entonces, para la nueva Argentina, la Argentina que no tenga índices altos de mortalidad infantil o de desnutrición infantil, bueno, yo creo que es necesario que hagamos esos esfuerzos. Después las rencillas, las diferencias y la cuestión chiquita en la que se queda uno que otro pícaro, bueno, cuestión nosotros vamos a pugnar por proyectos que sean así, plurales, diversos, anclados en una tradición patriótica nacional y que estén también orientados hacia la ampliación de los derechos y la mejora de la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nos despedimos, Nahuel, de tu presencia en el programa. Vamos a estarte invitando seguramente, todavía falta para que se hagan las elecciones que vienen. Nos quedamos con Martín, digamos, en el bloque central, o sea, al final de nuestro programa, pero agradecerte, Nahuel, por estos minutos, No, agradecerte a vos, Carlos, Martín, por la invitación, por este espacio y bueno, nada, el 13 de agosto pedirle a los ciudadanos, a las ciudadanas que nos escuchan, que estén buscando una alternativa que tenga estas características, ¿no? Somos todos quienes la conformamos hijos de nuestra universidad pública, hijos del 2001, somos sanjuaninos y sanjuaninas que tenemos y queremos una mirada federal, profundamente democrática, profundamente republicana y profundamente argentina y sanjuanina. Entonces, quienes coincidan con nuestra mirada o quienes quieran aportar a la construcción de un nuevo proyecto, por supuesto que están bienvenidos y les pedimos que el 13 de agosto justamente nos acompañen con su voto. Y bueno, reitero el agradecimiento para ustedes. Un abrazo, Nahuel. Un abrazo, Nahuel. Un abrazo. Muy bien, nosotros continuamos, Martín, porque quería subrayar 2 o 3 temas en el final del programa del día de hoy, porque